Amados hermanos, en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, amén, y lo vamos a hacer en el libro de San Marcos, en el capítulo 11 y versículo 15 al 19. Purificación del templo, dice aquí, y este mensaje es la segunda parte de la purificación, del orden de Dios en el templo. Segunda parte. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y a su nombre, Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, amados. Sea Dios glorificado. Como les decía, esta es la segunda parte del orden de Dios en el templo. Y es que en este tiempo final, cuando ya estamos ya en la postrimería del tiempo, la última hora de la gran cosecha que Dios está recolectando en el mundo entero, el Señor Jesucristo aún sigue todavía poniendo orden en su iglesia. Y en este tiempo más, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que hoy representa su gran mayoría el cristianismo en todas las naciones, el mal testimonio del evangelio, las malas obras de los cristianos, la vida y el desorden del cristianismo hoy en la iglesia, en este tiempo final, es terriblemente un punto de confusión eterno para mucha gente, porque mucha gente piensa que ya lo que está haciendo es para ganar el cielo. Y lo que el enemigo ha hecho es que ha confundido y está confundiendo a muchos que hoy profesan la fe. El orden en el templo de Dios es que Dios necesita que su iglesia comience a vivir de acuerdo con la palabra y a su nombre. Porque la iglesia de Jesús hoy no vive de acuerdo a la palabra. La mayoría de la iglesia de Jesús hoy solo son seguidores y solamente son oidores y solamente son personas admiradoras de Jesucristo. Son fanáticos de Cristo, pero hoy no tienen compromiso con el Señor. Y ese es uno de los problemas grandes que hoy en la iglesia cristiana está sucediendo. Y el desorden comienza por la casa. En la casa de Dios, el templo de Dios, que es para adorar a Dios y glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para oír su palabra, para aprender de sus enseñanzas, vivir de acuerdo con Jesucristo, de acuerdo con el Padre y de acuerdo con el Espíritu Santo. La gente hoy no tiene temor. Hoy la gente hace lo que le parece y cada cual vive como a ellos les parece y en sus propias opiniones. Y la palabra nos advierte que el hombre se equivoca cuando confía en su opinión. Cuando los hombres confían en sí mismos, se equivocan. Hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero su fin es la muerte, su fin es torcido y su fin lleva a la perdición a los hombres. Es muy importante que la iglesia en este tiempo comience a leer la Biblia y comiencen a dedicarle tiempo a la lectura de la palabra, porque ya hoy muchos pueblos que antes leían la Biblia ya no leen la Biblia.
ya hoy le dedican más tiempo a las redes sociales. Hoy le dedican más tiempo a todo lo que en el mundo se observa a través de las redes sociales, a través del internet. La gente está ocupada. La gente ya no lee la Biblia, ya no quiere leer la Biblia. En este tiempo final, la gente compra un celular de alta gama para leer la Biblia. Pero ya la Biblia en sí en papel ya no la quieren leer, porque ya para ellos es fastidio. Mientras en la red ellos dedican tiempo y horas para ahí no leyendo ni viéndola, ni leyendo la palabra, ni escudriñando, sino viendo y respondiéndole a cada amigo que tienen. Es triste cuando vemos hoy el desorden, cuando el pastor va a decir, vamos a leer la Biblia. La mayoría de las iglesias modernas sacan un celular de alta gama y ahí es que van a leer la Biblia. Hasta el mismo pastor tiene una pantalla de computadora allí en el frente y de ahí saca los temas. Ya los pastores de hoy son modernos. Ya hoy no quieren buscar la llenura del Espíritu Santo. Ya hoy no dependen del Espíritu Santo, sino dependen del bajar los mensajes por internet y ordenar los mensajes por internet, sacar una cantidad de manuscritos y de ahí sacar bosquejos y enviar bosquejos a las diferentes congregaciones. Ya hoy se predica la palabra del pastor, pero no del pastor de los pastores, sino del pastor carnal, que pasa sentado ahí en su silla, sacando información bajado por internet. Hasta las profecías las bajan por internet. Pero esas no son del Espíritu Santo, y a su nombre. Esas no son del Espíritu Santo, sino de la propia carne y de su propia lujuria. De ahí sacan los mensajes. Y por eso la iglesia está corrompida. Y por eso nadie pone orden en la iglesia. Pero Jesucristo en este tiempo está preparando a su iglesia, que se va a llevar para el reino de los cielos. Y todo el que obedezca el orden de Dios y practique el orden de Dios en su vida, esa persona comenzará a entrar y a ser heredero del reino de los cielos. Y a su nombre sea Dios glorificado. Amén. Dios está poniendo orden en su iglesia. Dice la palabra que Jesús entró en el templo. Y Mateo capítulo 21 y versículo 12 dice algo muy importante, hermanos amados. Y entró Jesús en el templo de Dios. Miren, esto es muy importante. Entró Jesús en el templo de Dios. Hoy entendemos claramente que el Señor, Dios Todopoderoso, tiene lugares en la tierra, templos, donde habita su nombre. Cuando Jesús vino en el templo de que había levantado Salomón, Jesús entró en el templo de Dios y a su nombre. Y cuando entró en el templo de Dios, encontró un desorden. Y en ese desorden el pueblo se había pervertido. Y en ese lugar nadie respetaba ni honraba a Dios. Hoy las iglesias no respetan, hoy la mayoría de cristianos no respetan a Dios, no hacen reverencia a su palabra, no tienen temor a su palabra, no hay respeto ni honra a Dios y a su nombre. Porque cada cual hace lo que bien le parece. Pero el Señor está preparando a la iglesia que se va a llevar al cielo. No son todas las iglesias que hoy predican el Evangelio las que se van a ir al cielo. No, son los que obedezcan la palabra de Jesucristo. Esos serán los que se van a ir al cielo con Jesucristo. Y a su nombre. Usted no se gana nada con estar en una iglesia y ser un seguidor o calentar la silla. Usted le sirve estar en una iglesia si va a obedecer la palabra de Dios, porque a eso solamente Dios ordena. Todos los que oyen y obedecen la palabra, a eso ordenará el Señor para tenerlos con Él.
su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra que entró Jesús al templo de Dios. Quiero decir que el lugar de reunión no es del pastor terrenal. Hay iglesias ordenadas por sus pastores que le dicen, vamos a trabajar. Eso yo lo he visto. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar para levantar la iglesia, para levantar el templo. Y comienzan a levantar el templo. Y comienzan los líderes. Llevan a los demás hermanos a trabajar en el templo. Y comienzan a hacer toda clase de actividades para atesorar dinero para edificar el templo. Y no es que estoy en contra de los que quieran trabajar en Dios. No. Lo que no estoy de acuerdo es que alguien dice que cree en Jesucristo y que tienen fe en Dios, pero ellos tienen que hacer todo lo contrario de lo que hablan. Este templo que usted ve aquí, este templo usted lo ve y hasta ahora, hasta aquí lo está viendo. Pero este templo no tiene olor a empanada, sea Dios glorificado. No tiene olor a carne asada. No tiene olor al festival del helado. No tiene olor a parta y siembra. No tiene olor a pasteles o tamales. No tiene olor a bonos. No tiene olor a lotería, ni a políticos, ni a políticas. Sea Dios glorificado. En este lugar no hay lugar para traer comercio a la casa de Dios, porque hoy la mayoría de pastores y líderes están enredados en toda clase de comercio y están trayendo el mundo y el comercio a la casa de Dios. Pues la casa de Dios no es casa de negocio, sino casa de oración, Dios Cristo. Y a su nombre, de la gloria a Dios y fuerza. Sea Dios glorificado. Y es triste, cuando Cristo entró al templo, encontró el templo de Dios lleno de toda clase de algarabías. Encontró las mesas llenas de monedas, la mesa de los cambistas, la mesa de los que estaban sentados ahí en la silla, de los que cambiaban moneda y vendían palomas y vendían el cordero y de toda clase de animales que se servían para el sacrificio. Y en el pasaje leído de Marcos encontramos que Cristo echó fuera a todos los que tomaron los utensilios de la casa de Dios y los echó fuera y no permitía que nadie tomara utensilios y los pasara de un lugar a otro. Jesús puso orden en el templo y a su nombre. Y así en el templo físico Cristo está poniendo orden, pero también en el templo espiritual de cada persona Cristo está poniendo orden, porque el que esté desordenado no entrará en el reino de los cielos. Y a su nombre. Y Cristo trajo el orden al templo de Dios que Salomón había levantado. ¿Quiénes habían prostituido el templo de Dios en los tiempos de Jesús? Los mismos que dejó Dios para enseñar la ley de Moisés. Los mismos que habían quedado para enseñar la ley, los estatutos, los mandamientos, los decretos, las ordenanzas de Dios. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos y todos los que tenían la autoridad, los maestros de Israel, estaban enseñando la ley. Pero uno de los problemas de ellos y de hoy de la iglesia y de los líderes en general es que no viven lo que enseñan. Sea Dios glorificado. Enseñan una cosa pero viven otra. Los fariseos
se sentaron en la cátedra de Moisés. Quiere decir que tomaron la enseñanza de Moisés y comenzaron a predicarle la palabra. Capítulo 23 del libro de Mateo. Y Jesucristo le dijo: hagan todo lo que yo les manden, pero no hagan según sus obras. Sea Dios glorificado. Porque ellos enseñaban bien la palabra, pero no la vivían. Sea Dios glorificado. Eso es lo que hoy está pasando. Mucha gente está hablando de Dios y hablando de que Dios esto, Dios lo otro, pero ellos no practican la palabra. Y yo quiero decirle a todos que el que no practica la palabra, el que no vive la palabra, el que no se ordena en la palabra, no tendrá parte con Cristo en el reino de los cielos. Y a su nombre, hermano, y Jesucristo, me llama la atención el pasaje donde Él se paró en el templo y no dejaba que nadie paseara utensilios de un lado a otro. Y yo quiero hablar hoy un poco de los utensilios. Los utensilios de la casa de Dios son consagrados a Dios. Amén. Todo lo que está dentro del templo le pertenece a Dios. Hablando de utensilios y también de la iglesia. Pero también quiero hacer una salvedad, que no todos los que están en la iglesia son limpios delante de Dios. Hay utensilios que son de honra y hay utensilios que son de deshonra. Pero en esta hora hablamos de los utensilios físicos que estaban en el altar. Y en el desorden que había en el templo, cuando Jesús llegó, los utensilios del templo, los utensilios del altar, los utensilios que tenían en el templo, los habían tomado para servir a los clientes y a su nombre. Todos los que traían negocio se servían con los utensilios del templo. Y esto desagradó a Cristo. Tomaron las sillas de Dios del templo para negociar. Escuchen, hermano. Se sentaron en la silla, tomaron las mesas del templo para sentarse y hacer negocio y cambiar moneda y cambiar plata y cambiar todo lo que en ese tiempo se movía como económicamente en Israel, en Jerusalén. Y a su nombre tomaron los utensilios de Dios y se sentaron allí y comenzaron a vender palomas y comenzaron a hacer negocios en el templo. Tanto que Jesús llegó y volcó las mesas, volteó la silla y regó la moneda y se enojó porque los utensilios de la casa de Dios lo habían tomado para ellos vender y hacer su negocio. Sea Dios glorificado y a su nombre. Hermano, y lo que hoy está sucediendo, que los utensilios de la casa de Dios, yo he visto que hay iglesias, templos, donde los pastores son muy sociales. Son tan sociales que si una joven mundana cumple años, hablan con el pastor para que le preste la silla para hacer la actividad de la niña. Y todas las sillas del templo las sacan y las llevan a una noche de caseta. Y a su nombre. Llevan las sillas a una noche de caseta para hacer el quinceañero a la niña del barrio. Sea Dios glorificado. Otros son tan atrevidos que cogen los instrumentos de música, donde los hay, sea Dios glorificado, y los toman y se los llevan para brindarle agasajo a los cumplimentados, sea Dios glorificado, a los que se casan allá afuera, a los que van, hacen actividades. Allá van los utensilios, los instrumentos de música, allá llevan los pianos, allá llevan las guitarras, allá llevan los instrumentos que tengan, los prestan. He visto cómo prestan las amplificaciones para poner música champeta toda la noche y al día siguiente la traen a la iglesia y luego predican que Cristo sana y salva. Sea Dios glorificado. ¿Cómo han prostituido la iglesia?
iglesia de Cristo dentro de el mismo templo. Porque el diablo sabe que quiere hacer negocio con los hijos de Dios. Pero escuche bien, todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo y Dios le ha abrido su mente y su entendimiento, ya no se presta para ser títere del diablo. Sea Dios glorificado. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? ¡Oh, gloria a Dios! Sea Dios glorificado. Hermano, y no es que usted hoy tenga la dicha de escuchar esta palabra de Dios, yo eso no lo sabía. Pero lo que usted no sabía fue lo que yo aprendí primero que usted. Sea Dios glorificado. Cuando comencé en el Evangelio, para el año 91, hermano, mire, nosotros teníamos maestros o pastores o líderes de otras congregaciones o de otras denominaciones. Y a nosotros en esos templos, en esas congregaciones, en esos, ¿cómo se llama? Denominaciones, nos enseñaron cómo era que se trabajaba en el Evangelio. El pastor que yo tenía cuando comenzamos nosotros, el líder que teníamos, nos enseñó a vender bonos. Y todo el mundo, a los miembros que íbamos, que éramos de una vereda, íbamos a llevar, ahí a la iglesia, a esa iglesia, y a ese templo, y entonces ahí nos daban 10 bonos a cada uno. A venderlo éramos 10 hermanos y eran 10 bonos cada uno. Entonces a la semana o a los 15 días al mes, porque había una actividad en la iglesia, teníamos que llevarle el dinero, porque cada bono valía 2,000. Dependiendo de la actividad, así era el precio del bono. Y llevábamos los bonos allá y nosotros los vendíamos y salíamos a vender. Yo no sabía que la palabra de Dios era prohibido venderla, porque cuando uno no sabe, es como el que no ve. Y a veces nosotros creemos tener buenos líderes. Yo pensé que ese líder de nosotros era el cristiano, que ese era el evangélico verdadero. Y nos enseñaron a vender bonos, nos enseñaron a hacer pasteles, nos enseñaron a vender fritos, nos enseñaron a pedir, nos enseñaron a llevar plata para llevar sobres por las casas y pedir colaboración. Y había muchas actividades y todas las hacíamos nosotros con gozo. Y decía, hay que servirle al Señor. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, cuando Dios ahora nos está hablando, nos encontramos que a Dios no le agradan los negocios en el templo, ni para ayudar a Dios, porque hoy los hombres quieren ayudar a Dios, pero los hombres no quieren obedecer a Dios. Los hombres no estamos para ayudar a Dios, Dios está para ayudarnos a nosotros nos toca obedecer a su nombre. Y a Dios glorificado. Y a su nombre. Yo creí que nosotros le podíamos ayudar a Dios. Y ningún hombre puede ayudar a Dios. Porque es un error fatal. Nosotros los hombres lo que podemos es dañar la obra de Dios si nos descuidamos. Pero si nosotros dejamos que Dios nos enseñe, aprenderemos cómo es que Dios quiere que hagamos. Y a su nombre, hermano, y luego encontramos otros líderes que nos enseñaron a pedir plata. Y ese líder me decía, yo no sabía que existía la doctrina de la prosperidad. Y ese líder me decía, los pastores son culpables si el pueblo está pobre. Y yo digo, ¿cómo así? Porque usted tiene que enseñar al pueblo a darle a Dios. Y yo no estoy diciendo que el pueblo no le pueda dar a Dios. Yo encuentro en la Biblia que es mejor dar que recibir. Pero el problema era que ellos torcieron la enseñanza. Ellos pedían, era para ellos. Pedían hasta celulares, se dio glorificado. Pedían cadenas de oro. Pedían anillos, hasta de matrimonio. Pedían reloj. Todo eso lo iba enseñando ese líder. Y yo pensaba, Dios, pero eso será así. Y despojaban al pueblo. Mandaban al pueblo a traer todo lo que tuvieran, que se despojaran de los bienes personales y lo pusieran ahí en el altar. Y la gente obedecía y corría allí a traer esto. Pero cuando yo leí la palabra, y todo yo eso decía que era bueno porque yo creía que eso era bueno.
Pero cuando yo leí la palabra que está en el libro Segunda de Pedro, capítulo 2, encontré que con palabra fingida haría mercadería de vosotros. Y a su nombre, mire, con palabra fingida haría mercadería de vosotros. Y también encontré en el libro del libro de Romanos que con palabra fingida engañarían a los ingenuos. Qué cosa más tremenda, hermano. Cuando yo vi que la palabra fingida y que introducirán encubiertamente palabras fingidas y así engañar a los creyentes, es cuando yo me daba cuenta que le quitaban las pertenencias a los cristianos a mano desarmada, solo amenazándolos con la Biblia, que si no le daban a Dios serían arruinados todo el tiempo. Escuche qué herejía tienen esa gente y qué clase de ladrones profesionales son, desde el altar robándole a los hermanos. En vez de orar por el pueblo para que Dios lo bendijera, le quitaban lo que tenían y tenían el descaro de decir que Dios los había bendecido a ellos. Y el pueblo muriéndose de hambre, y el pueblo bajo de unas 2 horas comida del óxido del zinc, ahí hacen su casa, mientras muchos tienen millones y millones de dinero metidos en los bancos y con carros finos, en aviones, en jet, en toda clase, en yate, en toda clase de medios de transporte lujosos, mientras el pueblo está pilando por el afrecho y tomándose un agua panela porque no tienen más nada que comer, mientras el reverendo, el cabezón, hijo del diablo ladrón, está quitándole la plata al pueblo. Y Dios no enseña así. Dios enseña que los hombres hay que enseñarlos a temerle a Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Y a su nombre. Y esos reverendos decían, y hay que ser inteligentes. Yo les decía, ¿cómo así? Tenemos que tener sagacidad. Ese es el diablo. Tenemos que ser astutos. Ese es el diablo. Los ladrones son astutos. Los ladrones esperan que la víctima se descuide para tirarle el zarpazo y quitarle lo que tenga. ¿Cómo eran esas clases de líderes que muchos de ellos me enseñaron, me dijeron así, pero yo nunca dependí de ellos? Yo oraba a Dios y clamaba a Dios en ayuno, oración, y le decía al Padre, revélame tu palabra, enséñame tu palabra. Yo quiero que tu Espíritu me enseñe, y a su nombre encontré en la palabra que el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad, y por esa palabra oraba a Dios para que Dios me enseñara la palabra y me mostrara el camino que debía seguir, y a su nombre. Usted no siga cualquier camino, porque hoy en el Evangelio, en el Evangelio moderno hay muchos caminos, pero el Señor Dios dijo por medio del profeta Jeremías 6:16, dice, paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él, y a su nombre. Y hoy entonces los templos están llenos de negocios. Los padres los prestan para hacer casetas, para hacer chiquitecas cristianas, para hacer conciertos cristianos. Hoy la mayoría de cristianos, cantantes vallenatos, tienen el evangelio como comercio. Lo han cogido porque parece un negocio redondo. En el mundo vivieron explotados por el diablo y explotando a otros. El diablo los tenía arruinados espiritualmente y los tenía vueltos a una basura, pero nunca quisieron dejar el pecado, sino que dicen ellos que se arrepintieron y trajeron el vallenato, que es una ofensa ante Dios, y la trajeron y la metieron en la iglesia y hoy la tienen como negocio, y todos son conciertos cristianos vallenatos, pero piden hasta 5 millones y 10 millones por adelantado para hacer un concierto. Eso no es de Dios, porque el pueblo trabaja para ellos. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Alaban a Jesucristo. Y dicen que el
vallenato es de Dios. El vallenato no es de Dios. Esa música no es de Dios. Esa música la sacaron para el diablo. ¿Sabe? Con un hombre en una leyenda antigua que se llama Francisco el Hombre. A ese le dedicaron, a ese espíritu le dedicaron el vallenato. ¿Y saben qué hicieron? Que hoy el vallenato en este país de Colombia, eso es lo máximo en este país, porque todo el mundo es vallenato. Pero que son vallenatos para el mundo, pero los de Cristo tienen que ser cristianos, seguidores y obedientes a Cristo Jesús y a su nombre. Hermano, ninguno puede servir a dos señores, porque si amas a uno aborrecerás al otro. Y hay cristianos, entre comillas, cantantes cristianos vallenatos, cantantes de reggaetón, cantantes de champeta, cantantes de salsa, cantantes de trabalengua, cantantes poetas. Y hay de todas, otros que son cantantes de música compuesta, troveros, decimeros, y una cantidad de aparatos que hay por ahí, y todos dicen ser cristianos. No, muchos tendrán apariencia de cristianos, pero son lobos rapaces. Y a su nombre, porque Jesús dijo que los verdaderos hijos de Dios serían conocidos por su fruto. Y a su nombre, por su fruto los conoceréis. Yo he conocido muchos cantantes vallenatos, cristianos entre comillas, que hacen grabaciones y en la iglesia hacen bateas de jonrón. ¿Y sabe qué? Que se llevan hasta los billetes de a 1000, sea Dios glorificado. Como un pastor que conocí yo, cantante vallenato, que comenzaba a recolectar ofrendas para el ministerio de música de él. Comenzaba del billete de a 50, se llevaba los de a 20, se llevaba los de 50, se llevaba los de a 20, se llevaba los de a 10, se llevaba los de a 5, se llevaba los de a 2000 y se llevaba los de a 1000 y se llevaba la ficha de a 500. Yo lo conocí. Y yo hoy es cantante vallenato, predicador mundano, atrevido, contumaz, ladrón. ¿Sabe por qué? Porque le han robado las plata, las cosas al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ha estado en vergüenza económica. Al pueblo de Dios hay que enseñarle que tema a Dios y que se humillen ante Dios, que obedezcan sus santas palabras. Porque está escrito primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y a su nombre. Hermano amado, entonces la iglesia, ¿para dónde va? Así como la iglesia hoy solo es un comercio. Hoy las iglesias están llenas de comercio, de moda. Entre más moda tienen las cristianas y los cristianos, mejor es la unción, entre comillas, pero que no es unción del poder de Dios, sino unción de Jezabel en las iglesias. Jezabel en la iglesia es un reinado que ha estado gobernando la mayoría de las iglesias. Y la Biblia dice que a Jesucristo, cuando predicaba esta doctrina, la gente se admiraba de su doctrina, pero los sacerdotes y los ancianos buscaban a Jesús para matarlo. Hoy los que predicamos esta palabra somos mal vistos de todas las demás congregaciones, porque a ellos no les gusta que prediquemos la palabra de verdad como está escrita. Y a su nombre. Y siempre nos tienen como los feos de todo. Pero yo les quiero decir que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hoy hay muchos líderes enseñados por institutos bíblicos y son reverendos, son titulados, son apóstoles, pero apóstoles de pedir plata y de meter plata en el bolsillo. Sea Dios glorificado. Son contadores públicos, no predicadores ni hombres de Dios, sino contadores públicos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hay pastores que tienen solo el teléfono para llamar a los hermanos y a las hermanas diciéndole: hermano, ¿por qué no mandaste el diezmo en esta semana? ¿Qué pasó con el diezmo tuyo y este mes? Que revisando
los sobres de los diezmos, tú no apareces ahí. Y no apareces registrado en el libro de contabilidad. Para eso no te llamó Dios pastor y pastora sin vergüenza. Dios no los llamó para eso. Dios los llamó para que se arrepientan y lleven a este pueblo, lleven su pueblo al temor de Jehová. Y ustedes y ellos se arrepientan todos, porque si no se arrepienten, un ciego no podrá guiar a otro ciego y todos caerán al hoyo. Pastores, Cristo viene pronto y necesita una iglesia arrepentida y convertida a Dios en temor y santidad y obediencia a la palabra. Sea Dios glorificado. Dios no va a llevar ricos para el cielo. Y me dirá, hermano, ¿por qué los ricos? No estoy hablando de los ricos de allá. Del mundo hay muchos ricos que si se convierten a Cristo de todo corazón, entrarán al cielo. Pero el problema es que cristianos que olvidan a Dios y se hacen ricos, se entretienen en la riqueza y van a perder la salvación. No es el primer cristiano rico, ni el primer rico mundano que usted ha visto después de su muerte llevándole el trasteo detrás de él. No, el Señor dio desnudo a salir, dio el gran predicador, el gran anciano, aleluya, llamado Job, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y era rico, sea Dios glorificado. Y el apóstol Pablo dijo, desnudo vine y desnudo volveré, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya su nombre. Y hoy el amor al dinero está en los templos. Hoy no se predica que el hombre debe arrepentirse. Los que están casados, mire cómo será el negocio. Hay hombres que se han casado 3, 4 y 5 veces en diferentes institutos o se llama circuitos, que le llaman circuitos o le llaman denominaciones, ¿verdad? Le llaman denominaciones. Hoy hay denominaciones que aprueban el matrimonio no una vez, sino 4 y 5 veces y todas las veces que quieran. Y los pastores muy sí señor, aprueban de que el hombre que vino de adulterio se divorcie con su mujer y se case con otra. Deje a su legítima esposa y se busque otra. Todo por el amor al dinero. Y sabe, yo le digo hoy, si algún pastor de eso me escucha, vea, pastor, arrepiéntase antes que el juicio de Dios caiga sobre usted y se arda, pero no como la salsa, que es donde ardió la gloria de Dios en Moisés, sino que allá en el infierno, dice Dios, que los adúlteros y los fornicarios y los que se casan varias veces, Dios los castigará y serán echados al infierno de fuego a más de 12,000 grados de temperatura. Arrepiéntase y conviértase a Dios y deje de andar diciéndole a la gente que el hombre se puede casar varias veces. Sea Dios glorificado. Y a su nombre, hermano, Dios dijo que el hombre se casaría una sola vez con su mujer y los dos serían una sola carne hasta que la muerte los separe. Y a su nombre. Pero hoy el divorcio no es aprobado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Nadie tiene autoridad en la tierra de separar una mujer con un hombre para volverlo a casar con otro. Pero la cosa está tan corrompida que hoy están casando hasta homosexuales. Oye eso, macho con macho todavía es peor. Y mujer con mujer todavía es peor. Y el adulterio todavía es peor. Así que los cristianos, pastores, pónganse los pantalones, sea Dios glorificado, y dejen las faldas que tienen de mujeres coquetas. Arrepiéntanse y conviértanse a Dios, porque solo Dios tiene un día que llamarnos a cuenta, y a Dios le entregaremos cuenta por todo lo malo que hagamos en la tierra. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de paz y sean perdonados vuestros pecados. Y a su nombre, ¿cuántos pueden alabar al Señor? ¡Gloria a Dios! Los pastores son los culpables si el pueblo se desenfrena. Si el pastor es un hipócrita, llevará a un pueblo hipócrita a la perdición. Pero si el pastor de Dios es un hombre como Juan el Bautista, a muchos es los que le van a cortar la raíz con la hacha. Sea Dios glorificado. Y a su nombre, porque Dios está llamando a Juan el Bautista para estos tiempos, para
Cristo venga, encuentre fruto en su iglesia, en su viña, y a su nombre. Gloria a Dios. Pero si el pastor, los pastores son los culpables de que hoy la iglesia sea puesta como negocio, porque ellos mismos están, y los políticos, haciendo negocio y politiquería dentro de la iglesia. Hermano amado, la iglesia necesita hombres y mujeres que enseñen bien al pueblo. Y de igual el pastor debe obedecer también la palabra. Y a su nombre. Y vamos a leer un texto, hermano, en la Biblia que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 50. Y aquí vamos a terminar. Y a su nombre. Jeremías, capítulo 50. Versículo 6. Preste mucha atención lo que dice aquí la palabra. Dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus rediles. Amén, hermano. ¿Quién tiene la culpa de que la iglesia ande así como anda, torcida y descalabrada? Que ande mirando hacia afuera y no mirando hacia el cielo. Los pastores, los líderes que están en las iglesias cristianas, los que Cristo dejó para que enseñaran la palabra. ¿Quiénes habían torcido? ¿Quiénes habían pervertido la ley? ¿Quiénes habían dañado? ¿Quién había puesto el mal ejemplo en los tiempos de Jesús? Los escribas, los fariseos, los que Dios dejó para que enseñaran la santa palabra de Dios. Y nadie, ni los sacerdotes, obedecieron la palabra. Tanto que se robaron los diezmos, y tanto que se robaban las ofrendas, y tanto que traían los animales con defecto al altar, y nadie decía nada. Por eso el Señor dijo: por esto yo no cambio. Oh casa de Israel, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. Dios siempre está dejando amor para los pecadores. Y a su nombre, para salvar a los pecadores. Pero los pastores son culpables de que el pueblo se extravíe y se pierda. Y yo le digo a algún pastor, si me oye, usted tendrá que darle cuenta a Dios por lo que está enseñando. Sea Dios glorificado. Porque si usted enseña mal al pueblo, usted y el pueblo se perderán, pero usted será el culpable. Aunque todos se pierdan. Pero si usted enseña la palabra de Dios como está escrita, y se arrepiente y se convierte para Dios vivir, viva igual como Dios manda en su palabra, y enseñes hacia el pueblo, así también será enseñado. También su vida será considerada de gran valor en el cielo. Y a su nombre. Entonces, hermanos, que el Dios de la gloria nos bendiga. La responsabilidad de que hoy el orden de Dios se haya perdido en la casa de Dios es por causa de los que Dios ha puesto, o por los que se han puesto, porque hoy el problema es que muchos no los ha puesto Dios, sino que ellos mismos se pusieron, ellos mismos se nombran apóstoles, se nombran pastores, se nombran evangelistas, se nombran profetas, se nombran maestros, sin Dios dar el título. ¿Están oyendo? Hay muchos que son condecorados, son titulados, el instituto los titula como líderes o pastores o ministros de Dios, pero no son ministros ni de pastores alemanes. Sea Dios glorificado. No son ministros ni de Pablo. Sea Dios glorificado. ¿Sabe por qué? Porque nunca han dado su vida por Cristo. Y el verdadero pastor que Dios pone da su vida por las ovejas. Son gente que viven en púlpito solamente. Gente que vive solo detrás de un pupitre y detrás de la pantalla, mandándole razones a los demás por celular. Pero ellos nunca visitan las ovejas, nunca van de los hermanos, nunca visitan a nadie, no oran por nadie, no oran por los enfermos, no van a visitar a las cárceles, no van a hacer nada. Solo son pastores de pacotilla y líderes de pacotilla que ellos mismos se pusieron, pero Dios no los ha puesto. Pero una cosa les advierto, que Dios los llamará a cuenta, y a Dios le darán cuenta por todo lo malo, lo bueno que hayan hecho. Y a su nombre, porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que desobedecen el Evangelio y de los pecadores y los impíos? Que el Dios de la gloria nos bendiga, y arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amén. Que el Dios de la gloria les bendiga. La gracia de Jesús sea con todos ustedes. Amén. Amén.